El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy buenas tardes. Nuestro recorrido a través de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos lleva hoy a llenar unas cuantas lagunas entre la actividad apostólica de Pablo en Filipos y la predicación que hace Pablo en el Areópago en Atenas. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos va a ayudar a llenar ese hueco, ¿no? A través de la lectura del libro de los Hechos, que os he pedido que la tengáis presente y que la vayáis leyendo, ¿de acuerdo? Para que no os suene a chino lo que vamos comentando, ¿no? Efectivamente, ahora Sara nos va a hablar de la actividad o las situaciones que vivieron Pablo, Silas, Timoteo y compañeros en Tesalónica y en Berea. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, pues nos habíamos quedado en Filipos ayer, con la conversión del carcelero. Y al día siguiente, Pablo y Silas todavía están en la cárcel porque no les han dado el alta. Pues al día siguiente los magistrados, que es el tribunal, mandan a los alguaciles a la cárcel a decirle a Pablo y a Silas que los ponen en libertad. Los alguaciles llegan a la cárcel, le dicen al carcelero estas palabras de los magistrados y el carcelero se lo transmite a Pablo y a Silas. Y Pablo se molesta y les dice a los alguaciles que nosotros somos ciudadanos romanos y que nos habéis azotado en público, nos habéis metido en la cárcel sin ningún juicio previo y ahora nos estáis diciendo que nos vayamos de aquí afuera a escondidas. Y Pablo dijo: de ninguna manera, si nos quieren sacar, que vengan ellos mismos y que nos saquen. Entonces los alguaciles fueron a decírselo a los magistrados estas palabras. Los magistrados, al escuchar que eran ciudadanos romanos, se asustaron bastante y fueron a la cárcel y le pidieron a Pablo y a Silas que por favor que se fueran de la ciudad. Pablo y Silas salieron de la cárcel, pero antes de irse pasaron por casa de Lidia, se despidieron y consolaron y animaron a los hermanos a perseverar en la fe. Salieron de Filipos y pasaron por Anfípolis, por Apolonia y llegaron a Tesalónica. En Tesalónica había una sinagoga judía. Y por 3 sábados consecutivos entraron en la sinagoga pues a predicar y a hablar con los judíos y a intentar demostrarles que Jesús es el Mesías y que el Mesías tenía que padecer y resucitar. Algunos judíos se convirtieron, pero muchos no. Y muchos gentiles de la ciudad también se convirtieron. Los judíos que no se convirtieron se llenaron de envidia y contrataron a gente para empezar a alborotar y agitar el ambiente. Fueron a casa de Jasón, que es donde estaban hospedados Pablo y Silas, pero como no los encontraron allá, pues cogieron a Jasón y a los hermanos que estaban allí y los llevaron a la plaza pública ante los magistrados, que es el tribunal. Y los estaban acusando pues de que esos hombres que habéis hospedado andan por el mundo entero alborotando a la gente y diciendo cosas que son contrarias al emperador y a los decretos de Roma. Incluso andan diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Los magistrados se llenaron de miedo al escuchar estas palabras, pero Jasón pagó una fianza para él y los hermanos y los dejaron en libertad. Esa misma noche los hermanos mandaron a Pablo y a Silas y a sus compañeros a Berea. En Berea también había una sinagoga. Pablo y Silas entraron en la sinagoga a predicar y resulta que los judíos de Berea pues estaban más abiertos, eran más educados que los judíos de Tesalónica. Y acogieron y escuchaban las palabras de Pablo con más atención. Y Pablo pues les explicaba el Evangelio. Y ellos, estudiando las Escrituras, pues intentaban ver que lo que decía Pablo pues coincidía con las Escrituras. Muchos se convirtieron y muchos gentiles de la ciudad también.
los judíos de Tesalónica, cuando se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea, bajaron hasta Berea y empezaron a agitar el ambiente y a alborotar el ambiente. Entonces los hermanos de Berea cogieron a Pablo, bajaron hasta la costa y zarparon y lo llevaron hasta Atenas, mientras Timoteo y Silas, que son los compañeros de Pablo, se quedaron en Berea. Cuando lo dejaron a Pablo en Atenas, volvieron con el encargo de decirle a Timoteo y a Silas que se fueran a reunir con Pablo en Atenas lo antes posible. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, pues se paseaba por la ciudad y se llenó de indignación porque veía mucha idolatría, muchos templos a dioses paganos. Y entraba en las sinagogas a hablar con los judíos y también hablaba con la gente de la plaza, pues con los que se encontraban, incluso con filósofos de las escuelas de epicúreos y estoicos. Y como Pablo estaba hablando de la resurrección entre los muertos y de estas ideas que eran extraños para los ciudadanos de Atenas, lo cogieron y lo llevaron al Areópago, que es la colina de Ares, que es donde se suelen reunir los ciudadanos de Atenas pues para discutir cuestiones difíciles. Pusieron a Pablo en medio y le dijeron, los areopagitas le preguntaron, a ver, te hemos oído hablar de cosas extrañas y cosas nuevas. ¿Nos puedes explicar esas nuevas doctrinas que estás enseñando? Y entonces, ahí hemos llegado a la lectura de hoy. Exacto. Sí. ¿De acuerdo? Sí, que es lo que has leído tú. Sí. Hasta donde hemos llegado a la lectura de hoy. Así que ya hemos hecho un recorrido, ¿no? Pues la idea es no perdernos, ¿no?, ninguno de los detalles de todo este segundo viaje apostólico de Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hemos escuchado esta explicación, nos situamos en este lugar, un lugar donde se reunían a discutir las nuevas doctrinas en sí, ¿no? Ya sabéis que Atenas era como el centro neurálgico de la cultura griega, ¿no? Pues donde de algún modo se había desarrollado el pensamiento, todo giraba alrededor del conocimiento, ¿no? Entonces, por tanto, lo que pretendían era, ante esta novedad, ¿no?, que escuchaban por parte de Pablo, pues ver qué era lo que tenía que él de alguna manera, digamos, que era lo que de algún modo ellos tenían que escuchar, ¿no?, de su parte al respecto, ¿no? Era como un poco el censo, ¿no?, por parte de la ciudad de Atenas de todas las doctrinas nuevas que aparecían en la ciudad. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que hemos escuchado, ¿no?, de este discurso que realiza Pablo en el Areópago, ¿no?, que digamos que en sí, ¿no?, pues el término en sí mismo no lo confundáis con algo aéreo, ¿de acuerdo? Sí, no es, no, pues, porque a veces se puede confundir, ¿no? Es de Ares, de ahí viene Areópago, ¿no? No aerópago, no es algo aéreo, no es un aeropuerto, para que me entendáis, ¿no? Es Areópago, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues fundamentalmente, Pablo yo creo que hace aquí un ejercicio que yo creo que es un ejercicio en el que, digamos, se circunscribe siempre la labor de evangelización y sobre todo la labor teológica, ¿no? Consiste fundamentalmente en intentar, ¿no?, transmitir y comunicar la buena noticia del Evangelio partiendo fundamentalmente de la realidad de las culturas en su búsqueda acerca de lo que podríamos decir que es el fundamento de la realidad, ¿no? Todas las culturas son culturas que tienen el desarrollo de una religión, de una búsqueda de trascendencia, ¿no? Nosotros de algún modo tenemos que ser conscientes que a la hora de dialogar con cualquier tipo de cultura necesitamos partir fundamentalmente de su propia situación de vida, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, todo ejercicio de inculturación, por tanto, de transmitir una verdad, de introducir, digamos, sobre todo, por ejemplo, el mensaje del Evangelio, requiere de alguna manera que yo tenga conocimiento de lo que los demás buscan y sobre todo de lo que los demás creen, para intentar buscar puntos de contacto a través de los cuales transmitir, ¿no?, esta verdad para que pueda entrar, ¿no? A través de la reflexión y pueda llegar, ¿no?, a lo profundo del corazón. ¿Me entendéis? Este ejercicio es fundamental. Por eso no se trata solo de predicar y que todo el mundo diga, bueno, lo que vosotros digáis es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso sería muy fácil, ¿de acuerdo? Pero la misión de transmitir y comunicar el Evangelio requiere, ¿no?, cuidar delicadamente la aspiración de todo corazón que busca la trascendencia. Los griegos eran personas, vamos a decirlo de esta forma, en Grecia había, digamos, una cultura religiosa, politeísta.
Yo creo que vosotros conocéis más o menos por cultura que existían dioses, ¿no?, en la antigua Grecia. ¿Recordáis esto? Todo por los, no sé, la Ilíada, la Odisea, ¿no? ¿Cuánto no nos transmiten acerca de estos mitos, ¿no?, que hablaban fundamentalmente de todas estas situaciones, muchas de ellas, ¿no?, pues surrealistas entre dioses y hombres, ¿no? Pero eran mitos. Hay un momento en el que la antigua Grecia se va desmitificando, ¿no?, esa realidad, y se va de alguna manera fortaleciendo la presencia de la filosofía, ¿de acuerdo? Una filosofía que va a plantear unos fundamentos completamente distintos, partiendo de la reflexión humana, y que va a intentar, pues evidentemente, plantear como un norte, como un sentido acerca de la vida del hombre, que lo va a llevar sobre todo a trabajar y a dimensionar el conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Como fundamento de la verdad, más allá de los mitos que acompañaban su experiencia religiosa. Con todo ese ambiente se encuentra Pablo, muy probablemente, ¿no?, entre muchos que todavía creían en los mitos y entre los que de algún modo divagaban en medio de las ideas filosóficas de su tiempo, que para ese momento casi todas las escuelas eran posaristotélicas, ¿de acuerdo? Después de Aristóteles, ¿no? Los epicúreos, los estoicos, cosas que hemos escuchado en algún momento, también por algunas películas, por algunas series, por el mismo estudio de la filosofía, ¿de acuerdo?, que se fundamentaban pues en buscar el fundamento de la realidad. Los epicúreos estaban convencidos que era la satisfacción de los placeres lo que le daba felicidad al hombre. Los estoicos pensaban que se trataba fundamentalmente del hecho, ¿no?, de que la razón dominara lo pasional y que por tanto el hombre fuera capaz, ¿no?, de ser apático y dominar sus pasiones, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Cada quien tenía sus ideas, ¿no? Entonces Pablo lo que parte fundamentalmente es de todo este escenario para intentar buscar un punto de encuentro. ¿Y dónde lo encuentra? A través de una idea fundamental, que es el Dios desconocido, ¿de acuerdo? Una idea que surge dentro del aspecto de la mitología a través de una reflexión que sería una reflexión de teodicea, una reflexión profunda acerca de lo que sería la existencia de Dios a través de la reflexión humana. ¿Qué es lo consecuente? Que aunque haya de alguna manera dentro del planteamiento religioso una historia del origen de unos dioses, ¿no?, que de algún modo se relacionan con los hombres, dentro de la consideración filosófica la idea es que por encima de todo eso tendría que haber alguien, ¿no?, tendría que haber la idea como de una divinidad a la cual, ¿no?, a la cual podríamos otorgarle todas las propiedades que son de alguna manera, ¿no?, predicables de la idea de Dios y que no encontraban en ninguna de las divinidades, ¿no? Porque yo no sé si habéis leído algo de estas divinidades y es, o sea, cómo poder de alguna manera plantearnos, ¿no?, el poner toda la consistencia, ¿no?, de la búsqueda de nuestra sed de trascendencia en algo tan imperfecto, ¿no?, en algo tan impropio, ¿no?, de lo que era el comportamiento de los dioses. Tiene que haber algo que esté por encima, a lo cual le podamos llamar verdaderamente Dios, pero que es algo que es completamente desconocido en nuestra búsqueda, ¿de acuerdo? Algo que lo supera. Esto lo tiene, o sea, el origen de todas estas realidades tiene que de alguna manera estar contenido a través de una idea, ¿no? Una idea, un concepto, es el concepto de ese Dios desconocido, ¿de acuerdo? Algo que es muy sensato, algo que es, de algún modo, probablemente, ¿no?, todos diríamos, si yo llamo dioses a un montón de personajes de manera imperfecta, ¿no?, hombre, si yo creo en un Dios verdadero tendría que estar por encima de esos dioses, ¿no?, tan imperfectos, ¿no?, ¿de acuerdo? Ese sería el Dios verdadero, ¿no?, ¿de acuerdo? Porque estos no me van a convencer a mí, ¿no?, ¿de acuerdo? Ni Zeus, ni Hermes, ni todos estos, ¿no?, que menuda parranda, ¿no?, de dioses tenían ahí montados los griegos, ¿no? Entonces tiene que haber ese Dios. Y si ese es Dios, todo lo demás sería inconsistente, ¿no? ¿Me explico? Todo lo demás sería, ¿no? Por eso acusaron a grandes filósofos de ser impíos, porque en algún momento ponían en tela de juicio la fe en esas divinidades, ¿no?, en ese politeísmo. No sé, se recordará la historia de Sócrates. Sócrates en algún momento evidencia, ¿no?, la inconsistencia de esos mitos y por eso es juzgado de impiedad y condenado a morir, ¿no? Porque se opone a que en algún determinado momento se le llame Dios
a algo tan inconsistente conforme a nuestra forma de entender realmente el concepto de Dios. Yo no sé si me estoy enredando, pero creo que me entendéis lo que estoy intentando transmitir, ¿no? A ese Dios desconocido, ¿no?, que he visto paseándome en medio, ¿no?, de todos los templos. Ya sabéis que Atenas, ¿no?, tiene ese atractivo, ¿no? Digo, normalmente vas a Atenas, lo que quieres ver es los templos, los monumentos, ¿no?, que hablan de la antigüedad. Sabéis que de algún modo, pues, casi que son de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que es la colina esta, ¿no?, donde está, pues yo paseándome por aquí. A Pablo pudo ver esto, ¿no?, en su apogeo, ¿no?, paseándome aquí dentro de todos estos palacios y dentro de estas esculturas. Y pues me he dado cuenta, ¿no?, de la existencia de este altar al Dios desconocido. Pues a este Dios es al que os vengo a predicar. Entonces hace una reflexión que en sí misma, ¿no?, es una predicación de la historia de la salvación, donde de algún modo admite la existencia de un Dios creador que sostiene todo cuanto existe y que de ninguna manera todo ese esplendor, ¿no?, toda esa realidad que contemplan sus ojos de figuras de oro, plata y bronce, de alguna manera no representan realmente aquel en quien está de algún modo sostenida toda la realidad, ¿no?, en quien vivimos, nos movemos y existimos, el que le da fundamento y ser a todo cuanto existe. Prácticamente, ¿no?, está el ataque a una idea que es algo que de algún modo pues ya había aparecido en la filosofía griega, y es el hecho de considerar que el politeísmo es inconsistente con la razón. ¿Me explico? O sea, esa es la realidad. ¿Por qué llamar Dios, ¿no?, a lo que es de algún modo más obra de nuestras manos, ¿no?, a la proyección de algún modo de nuestra imperfección a través de todas estas figuras y estos personajes que en ningún momento responden realmente a esa consistencia, ¿no?, de lo que es definitorio acerca de Dios como sabiduría plena, como verdad absoluta? ¿Me explico? Y no pues el chiringuito que tenían montado ahí. Entonces, evidentemente, ante eso, pues Él les está predicando de alguna manera a ese Dios creador, al Dios del pueblo de Israel, al cumplimiento de unas promesas de vida que de algún modo van ordenadas, ¿no? Yo me imagino que en todo esto, los que eran pro la filosofía, todos verían en Pablo un discurso, ¡buah!, extraordinario. Mientras que los que eran más religiosos y que de alguna manera, ¿no?, pues se amparaban más en su creencia en los mitos, pues seguramente todas estas palabras les generaban un poco de desconcierto. Hasta que Pablo llega a un punto, ¿no? Y es el punto donde al anunciarles que la salvación de ese Dios, ¿no?, que ha querido de alguna manera llevar a los hombres hacia un camino de la plena realización en la búsqueda de lo que realmente es definitorio para el hombre, y que anuncia fundamentalmente a ese Cristo a quien Dios envió a este mundo como plenitud de la verdad, que resucitó de entre los muertos y que nos ofrece un camino hacia la verdadera vida. Ahí ya se nos complica la cosa, porque los filósofos, o sea, los que hasta ese momento seguramente habrían aceptado este discurso, evidentemente no aceptan el tema de la resurrección porque es totalmente contraria a la antropología griega en sí, ¿no?, que de algún modo consideraba evidentemente que sí había una especie de trascendencia, pero que lo que realmente era trascendente era el alma en sí. El alma entendida como un nous, entendida como conocimiento, porque para los griegos el conocimiento era el fundamento de la verdad en sí. Por tanto, que hablara de la resurrección de alguien, o sea, era de algún modo considerar algo que hasta ese momento ellos no estaban dispuestos a aceptar, ¿no? Ahí ya ven a Pablo como un trastornado, ¿me explico? Como es eso, ¿no?, de que alguien ha resucitado de entre los muertos. Anda ya. Cuanto mucho ya sabéis que lo que se creía fundamento era la persistencia de las almas, ¿de acuerdo? Se creía en un mundo espiritual, no sé si recordáis a Platón y sus ideas, ¿me explico? O sea, el hecho de que en algún determinado momento, ¿no?, existiera algo que de algún modo fuera perfecto y que no tiene nada que ver con la dimensión de lo material, ¿de acuerdo? Porque lo material para los griegos sería un obstáculo, ¿no?, dentro del desarrollo de lo que es verdadero, que es lo espiritual, las ideas, el conocimiento en sí. Entonces ya toda resurrección de los muertos, esto ya
Entonces, hacen la criba, ¿me explico? Entonces ya de algún modo el pueblo griego, sobre todo los filósofos que eran los más, los que de alguna manera mandaban en aquel momento, ¿no? O sea, el que pensaba en aquel momento era el que dirigía al pueblo. ¿De acuerdo? Eso no pasa mucho ahora, ¿eh? Desafortunadamente, ¿no? En aquel momento eran los grandes pensadores, ¿no? Los que regían al pueblo, pues los que pensaban, me explico. O sea, ya hoy en día esto es un poco más complejo hoy en día esto, ¿no? Así que, pues como consecuencia de eso, al final, solo muy pocos que están dispuestos a aceptar en la fe y en la confianza en las palabras de Pablo este mensaje para abrir su corazón a Cristo. Se nos habla de Dionisio el Areopagita, que es un personaje pues, que tiene referencia y que luego va a ser importante porque vamos a tener un texto muy importante de Dionisio, ¿no? en la patrología cristiana, ¿de acuerdo? Bueno, un pseudo Dionisio, no tenemos muy claro si se trata de él, pero tiene su referencia fundamentalmente a este converso, a este hombre que abrazó la fe en medio de ese escenario, ¿no? del Areópago, a Damaris y a otros cuantos, un puñado de personas que más allá, ¿no? de establecer como una especie de ¿cómo lo diríamos? Como de tamiz, que no estaban dispuestos a dejar que pasara, ¿no? Fueron capaces de abrir su corazón y aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Qué era lo que comprometía fundamentalmente el hecho de que los atenienses no acogieran este mensaje con esa amplitud? Pues el juicio, ¿no? que tenían, ¿no? a nivel de razón de que las cosas tenían que ser solo de una manera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pensadlo un solo momento. Pensadlo. Todos aquí nosotros fundamentamos nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Y quién de nosotros no puede, con certezas de razón, demostrar eso que acabo de decir? Ninguno. Claro, no se puede demostrar, pero sí creemos. No sé si me entendéis. El gran problema de esa conceptualización ya de algún modo no nos la ha mostrado el apóstol Tomás, ¿de acuerdo? Cuando después de la resurrección dijo algo que nos es más consecuente con el aspecto de lo humano. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Hasta que yo no lo demuestre, no lo voy a creer. Me lo decía un joven, un niño, hablando conmigo, ¿no? esta semana. Padre, ¿cómo podemos creer en un Dios que no vemos? ¿Me explico? ¿Cómo poder creer en todo esto que para nosotros no tiene una... Nos hemos encargado en la sociedad moderna de plantearnos un prejuicio de corte cientificista, donde en algún momento solo es verdad lo que se puede demostrar a través de la ciencia, ¿de acuerdo? Sabiendo que evidentemente el alma, ¿no? La vida más allá de esta vida, Dios mismo, son cosas que están mucho más allá de la metodología científica. Pero ¿de algún modo podemos atender a esa verdad? ¿O nos podemos de alguna manera quedar de algún modo solamente sometidos a lo que nuestra razón filtra? Ese es el gran problema del Areópago, ¿no? En Atenas, ¿no? Que es de alguna manera algo que ya hemos escuchado, repito, en algún otro momento en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y que para nosotros debería de alguna manera también representar una reflexión, porque aquí muchos de alguna manera también podemos reflexionar y decir, ¿pero creemos realmente en esto que nos dice el Señor? Creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Creemos en que la Virgen es Virgen y Madre. Y todas estas cosas que estoy diciendo no tienen mucha consistencia racional. Si yo hubiera dicho esto en el Areópago, estaría más loco que Pablo. No sé si me entendéis. ¿Cómo las acogemos nosotros? ¿Cómo puede llegar a nosotros esa verdad y de alguna manera condicionar que en nuestra búsqueda de la verdad yo pueda descansar en lo que nos ha sido transmitido a través de la revelación, a través del misterio de Cristo? Es una gracia. Solamente podemos acogerlo a través de la fe, y la fe requiere una actitud, una disposición del corazón, ¿de acuerdo? Y es el no someter a Dios a nuestro modo de entender las cosas, porque ahí nos perderíamos.
¿Sí lo explico? ¿Queda claro? Y de ahí, de esa conclusión, salto al Evangelio, ¿de acuerdo? Salto al Evangelio, porque es la clave fundamental de la propiedad, ¿no?, del Espíritu Santo que me gustaría reflexionar en el día de hoy, cuando el Señor les dice a los apóstoles en este discurso que estamos escuchando también de la celebración de la Última Cena, como les dice a ellos, ¿no?, que cuando venga el Espíritu Santo se encargará de explicarles todo, algo que ellos no están preparados en ese momento para asimilar. ¿De acuerdo? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿no?, sobre la Iglesia, ¿no?, ya sabemos que esto se cumple, esta promesa se cumple en Pentecostés. Cuando venga el Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena. Y ahí ya no tendréis más dudas, ¿no? Ya de algún modo, ¿no?, tendréis la certeza de aquello, ¿no?, que en algún determinado momento es conforme a ese proyecto de salvación que Dios ha querido ofrecer a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo el que de alguna manera, ¿no?, se fía, ¿no?, de esta promesa, entiende, ¿no?, que a través del Espíritu Santo es como de alguna manera nosotros entramos, ¿no?, en verdadera comunión con Dios, que es con todo el misterio de la Santísima Trinidad, porque el Espíritu Santo es amor del Padre y el Hijo. Por tanto, eso que en el misterio de Dios, ¿no?, digamos, plantea una estrecha comunión entre el Padre y el Hijo, en quien nosotros ciframos nuestra salvación, y que es una comunicación de vida que entiende perfectamente los planes de Dios y el alcance del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios ha querido derramar en lo profundo de nuestro corazón. Por tanto, ¿quién es el que entiende las cosas de Dios? El Espíritu, porque es el que conoce plenamente el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. El que conoce, ¿no?, los arcanos misterios de la salvación escondidos en Dios y manifestados a través de su Hijo y a través de una pedagogía que sabemos que es desconcertante, que es la pedagogía de la condescendencia, de la kénosis, del abajamiento de Cristo y su entrega en la cruz, y a través, ¿no?, de todo lo que se nos ofrece por la economía sacramental. Y eso es gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que necesitamos para poder descansar en esa búsqueda de la verdad plena requiere fundamentalmente para nosotros ese conocimiento, esa sabiduría que nos viene de lo alto. No es que de alguna manera desconozcamos que tenemos nosotros capacidad y conocimiento, porque es uno de los grandes atributos de los que goza el hombre y que nos hace de alguna manera frente a toda la naturaleza tener evidentemente una supremacía, ¿de acuerdo? Somos más inteligentes que una ameba, aunque a veces no se nota. Aunque a veces no, pues a veces no lo sé, ¿no? Pero bueno, en principio lo somos, ¿no? Somos mucho más inteligentes que toda la obra creada en sí, ¿no? ¿Vale? O sea, que no es por despreciar el hecho de que tengamos racionalidad, pero es importante entender que esa racionalidad es limitada y está al servicio de la sabiduría de Dios. ¿Me explico? O sea, lo que en realidad deberíamos hacer no es someter la sabiduría de Dios a nuestro juicio, ¿me explico?, sino lo que deberíamos es aceptar la sabiduría de Dios e intentar que nuestra inteligencia nos ayude a asimilar esas verdades que nos son transmitidas por Dios. ¿Entendéis la diferencia? Sí. Pues eso es lo que realmente tenemos y de lo cual gozamos, ¿no?, de una inteligencia que nos puede ayudar en algún momento a alcanzar un mejor conocimiento de las verdades de Dios. ¿De acuerdo? Lo decía, ayer celebrábamos la memoria de San Agustín de Canterbury. Pues que fue el fundador, digamos, de la Iglesia en Inglaterra. Siglos más tarde, hay otro santo que también está muy asociado a esta ciudad, ¿no?, que es San Anselmo de Canterbury. Y San Anselmo llegó a decir en algún momento que la teología debía entenderse como la fe que busca entender. ¿Me explico? Y el entendimiento que nos ayuda a creer. Pero no es el entendimiento el que somete las verdades divinas a nuestra forma de entender las cosas. Porque ¿cómo es nuestro conocimiento? Es limitado. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios?
insondable. Insondable. Entonces, ¿cómo puedes tú poner esa comparación? ¿No sería un poco como insensato? Sí. ¿De acuerdo? Me he acordado de un chiste, que no sé ni qué hora es, pero un chiste, ¿no? Que se le podía aplicar a muchos a muchos personajes por ahí, ¿no? Resulta que, ¿no?, llega un personaje, vamos a poner un político, ¿no? Llega a un restaurante chino, ¿de acuerdo? Y hay una pecera, ¿no?, en el restaurante chino, ¿de acuerdo? Y allí hay un hombre que está viendo la pecera, ¿no? ¿Me explico? Y el hombre hace así y todos los peces se van donde él. Y el hombre hace así y todos los peces se iban. Y dice el político, uy, qué interesante, ¿cómo haces eso? Y le dice el chino del restaurante, dice, mente superior domina mente inferior. ¿No? Dice así, ¿no? Dice, dice el político. Y se va el chino y vuelve al rato, se encuentra el político mirando la pecera y el político así. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Mente superior domina mente inferior. Bueno, es una broma. Hay que rezar por nuestros políticos, ¿eh? La cuestión es que sería soberbia de nuestra parte pensar que podemos someter nosotros, no con nuestra mente, la grandeza de la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante abrirse a la acción del Espíritu. Por eso hay que pedir que la verdad de Dios se manifieste a través de su gracia. Por eso hay que conocer cuáles son los dones del Espíritu Santo necesarios para que alcancemos sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. 4 dones del Espíritu Santo referidos a la forma como nosotros de algún modo tenemos que aprender a gestionar nuestro conocimiento de la realidad. ¿De acuerdo? Así que tengamos humildad. Creo que es lo que tenían las personas del Areópago que se convirtieron. Humildad para poder aceptar una verdad que transforma por su dimensionamiento y que es capaz realmente de iluminar la búsqueda profunda del corazón del hombre por aquello que le da sentido a su vida. ¿De acuerdo? Así que volvemos a concretar esa súplica y pedimos al Señor que nos dé el Espíritu Santo y sobre todo que nos confirme en su verdad y que nos ayude a sostenernos en la verdadera fe y que eso lo podamos ver corroborado a través de los frutos, porque una verdadera sabiduría no solamente es buena porque tenga consistencia, porque tenga lógica, sino sobre todo porque se pone de manifiesto a nivel práctico. ¿Me explico? Porque lo que de algún modo contiene se hace vida, porque es lo que le da contenido de verdad a las cosas. ¿De acuerdo? Es el gran problema que tenemos con las ideologías, que pretenden ser, ¿no?, muy sofistas, ¿no? ¿Qué significa, no? Que pretenden vendernos las ideas a través de los argumentos sin que siquiera tengamos la capacidad de corroborar luego en la realidad si verdaderamente eso que se está transmitiendo nos está haciendo una sociedad mejor. No está haciendo o está sacando lo mejor del hombre en sí. Creo que las ideologías hoy van en sentido contrario, ¿no? Parecen muy armoniosas en su dialéctica, en sus conceptos, pero cada vez de algún modo nos están mostrando que la humanidad, ¿no?, se está empobreciendo, ¿no? Se está empobreciendo muchísimo, ¿no?, de esa capacidad, ¿no?, de reflexionar y de ahondar en los misterios que encierran, ¿no?, la búsqueda definitiva del sentido de la vida. Por eso hoy en día hay poca reflexión y poca filosofía. ¿De acuerdo? Así que recuerdo un libro que salió en la época del 2000 que se llamaba Más Platón y menos Prozac. Interesantísimo el planteamiento, ¿no? La Prozac es un ansiolítico, ¿no? Con lo cual significa, si de alguna manera buscáramos el sentido de las cosas, creo que de algún modo podríamos, sobre todo y especialmente, ayudar a que gran parte de la sociedad sanara gran parte de las heridas que están presentes en nuestra propia psicología humana. ¿De acuerdo? Así que bueno, le pedimos esa gracia al Señor para que sea el Espíritu Santo el que venga en auxilio de la debilidad de nuestra condición humana y que nos ayude a ser inteligentes a nivel espiritual, porque ese no lo somos, ¿eh? Somos un poco
un poco atenienses, un poco tosudos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén.